Presentamos Entrevista. 7:19. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, está con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, hay criterios y usted creo que acaba de escucharlo al anterior dirigente del CUT que estuvo aquí con nosotros. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes como Cámara de Comercio frente a estas reformas laborales? Ecuador necesita trabajar. Eso nadie lo discute. ¿Cómo lo hacemos? Hay que hacer que sea más fácil contratar. Entonces, ¿hay que reformar el código o no? Definitivamente, hay que hacer reformas importantes para tener un código que sirva para que la gente que no tiene trabajo consiga trabajo. Hoy en día el código sirve mucho para proteger a quien ya tiene trabajo. Tal vez diría alguien lo sobreprotege, pero esa sobreprotección va en desmedro de la gran mayoría de personas que no tienen trabajo. Números sencillos: la gente que tiene trabajo en el Ecuador son 3 millones de personas, la gente que no tiene trabajo y que lo está buscando son 5 millones de personas. Hay una inmensa mayoría que el Código de Trabajo, lejos de proteger, pues más bien la tiene condenada al desempleo. Eso es lo que hay que cambiar. Y en el consenso que se puede lograr con las autoridades, con los trabajadores, con los empresarios, ¿se ha obtenido esto o no? Mira, te diría que sí, que hay puntos de convergencia, hay puntos de unión. Yo creo que para unir hay que distinguir. No todos los sindicatos son idénticos, tienes unos que tienen una visión más de futuro y tienes unos que tienen una visión más de estancada en el pasado, me parece. Pero como sea el caso, nuestro concepto es que los empresarios y los trabajadores no debemos ser adversarios, sino más bien pues complementarios, porque el trabajo genera capital y el capital genera trabajo. Claro. Entonces, las propuestas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, lo que pretenden es hacer más fácil contratar para que más gente que hoy no tiene trabajo pueda conseguir trabajo sin que eso signifique que quien hoy lo tiene pues lo vaya a perder. Y hay que cambiar un poco el chip, Pablo, porque esa gente que todavía tiene ese pensamiento del pasado, del siglo XIX, si no me equivoco, todavía piensa que hay que aplicarlo en el siglo XXI cuando son otras las opciones de trabajo, por ejemplo, el emprendimiento, que es fundamental. Así es. Y la gente que ahora trabaja desde su casa a través de un computador. Totalmente. Hoy en día la mayoría de los trabajos los dan empresas pequeñas y cada vez más se está haciendo más fácil para el emprendedor montar negocios, lo que los gringos dicen los startups, negocios en el ámbito digital. Hay mucha gente que inclusive está usando las redes sociales ya no solamente para un tema social, sino para un tema comercial. Entonces, ese es el nuevo mundo que no viene, en el cual ya estamos. Por eso el Código Laboral, que tiene más de 80 años, es del año de la pera, tiene que modernizarse y tiene que reconocer que el trabajo ya dejó de ser un tema de pepa, de musculatura. Ahora el trabajo para cualquier persona, hombre o mujer, es un tema cerebral, es un tema de pensamiento. Entonces, las modalidades contractuales tienen que ser más sencillas. Y ahí hay algunas propuestas, como por ejemplo el famoso tema del contrato por horas. ¿Cuál es el tema con el contrato por horas? ¿Cuál es el cuco del contrato por horas? O sea, no entiendo si hay gente que puede trabajar 4 horas en la mañana y en otra actividad puede desarrollar 3 horas. Bienvenido sea. Correcto. Lo primero que decir es que nosotros cuando hablamos de contratos por horas estamos diciéndolo salvaguardando todos los beneficios de ley, absolutamente todos. No es que no se les va a pagar. No, se paga todos los beneficios de ley, simplemente que por las horas... Proporcional. Proporcional por las horas trabajadas, eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué es tan importante el contrato por horas? Porque los negocios en el mundo real no funcionan como en el papel. En el mundo real los negocios, comercio, industria, agricultura, todos tienen ciclos, tienen una cierta estacionalidad. Pensemos en un restaurante, tiene momentos de mayor venta. A saber, pues, el momento del almuerzo, el momento de la merienda. Claro. Ahí necesitas más gente, ahí necesitas más manos. Pero asimismo hay horas muertas donde la dinámica cambia. Entonces, los contratos por hora sirven para eso. Si el día de hoy un joven entre 18 y 29 años, cuya tasa de desempleo es el triple de la tasa de desempleo promedio nacional, o un ama de casa o un adulto mayor, quisieran trabajar 15 horas a la semana, hoy no lo pueden hacer. Entonces, contrato por horas permite que más personas que quieren trabajar puedan trabajar, que las empresas que quieren contratar puedan contratar, y por ahí va la salida. Contrato por horas es la clave. Clave que, y entiendo que ustedes fueron a la Asamblea Nacional y han hecho estos planteamientos en la comisión correspondiente, han sido escuchados, pero mi pregunta es: ¿y cuándo se va a poder generar esta nueva visión del tema laboral? Entiendo que vendrán nuevos cuerpos legales que entrarán a la Asamblea para ser discutidos, pero el rol de los gremios, porque nosotros a la Asamblea simplemente comparecemos como invitación, es generar conciencia. Nosotros pensamos que todo cambio primero comienza con cambiar el estado de conciencia, cambiar esa matriz de pensamiento. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer, influyendo con ideas positivas y diciendo, miren, si queremos que Ecuador salga del estancamiento económico y pasemos al crecimiento económico, no podemos seguir haciendo lo mismo de antes. Hay que hacer cosas distintas que no pueden ser ni las de la década perdida, pero tampoco lo que había atrás, abusos en el ámbito laboral. Tenemos que encontrar un justo medio, porque digamos las cosas como son. Tal vez pasamos de un abuso
del empleador hacia el trabajador a una suerte de abuso contrario, digamos, donde se hace muy difícil generar empleo. En Ecuador es difícil, es costoso contratar, hay que hacer que sea más fácil contratar. ¿Y por qué es costoso? En términos de tiempo y en términos de, pensemos los costos de liquidación. Cuando tú miras cuántas semanas te cuesta liquidar un empleado en relación a lo mismo en Perú, Colombia, Chile, Ecuador es el país donde es más caro la desvinculación laboral. Por dar un ejemplo sencillo, una persona que entra a trabajar, está 3 meses o está 3 años, su desvinculación es equivalente a 3 sueldos, lo cual pues te deja claro que no hay una proporcionalidad, porque no es lo mismo trabajar 3 meses a trabajar 3 años. Entonces,